Vamos a revisar ahora lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional. Convencionales del Partido Comunista, de la Coordinadora Plurinacional y de Pueblos Originarios ingresaron una norma transitoria que busca la amnistía para personas detenidas durante el estallido social. Desde el Frente Amplio y Vamos por Chile cuestionaron la propuesta señalando que no es de rango constitucional. Daniela Ruestale tiene más información. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. La norma es transitoria, que en pocas palabras se traduce en una disposición destinada a regir situaciones temporales. El propósito de la moción, firmada por independientes, constituyentes del Partido Comunista y pueblos originarios, es conceder una amnistía a los denominados presos del estallido social. De acuerdo a lo planteado, estos hechos deben guardar relación con diferentes artículos del Código Penal, como emplear fuerza contra la autoridad pública, impedir libre circulación por la vía pública, homicidio frustrado. No aplican circunstancias como ofrecer promesa remuneratoria, envenenamiento, ensañamiento o premeditación conocida, y también el delito de incendio en edificios, entre otros. En el caso de las personas sujetas a alguna medida cautelar privativa o restrictiva de libertad, con excepción de arraigo nacional, estas deberán alzarse mientras se resuelve sobre la solicitud. En el fondo, una amnistía vía constitución. La convencional Vanessa Jope, de Movimientos Sociales Constituyentes, entregó detalles del por qué se ingresó esta norma. Tenemos que lograr un quórum que no es fácil de lograr, que son los 2/3, y creo que ahí quedará muy claro quienes entienden también que no podemos dejar de lado el contexto histórico en el que se da un proceso que se ha construido sobre la sangre y sobre los ojos de mucha gente, y también sobre el sacrificio de personas que hoy están en prisión, en procesos que nos merecen, la verdad, que bastantes dudas. ¿Qué es lo que se ha señalado? Que se ingresa vía constitucional, acá en la Convención Constitucional, a propósito del nulo avance en el Parlamento y de la falta de voluntad política del Poder Legislativo para avanzar en el proyecto de amnistía. El constituyente de la Coordinadora Plurinacional, Manuel Woldarski, llamó a los convencionales que se plegaron a la declaración emitida en julio del año pasado, ustedes recordarán, en donde se señalaba que la Convención estaba a favor del indulto, se llamaba al Congreso a aprobar el proyecto de ley relacionado a la materia. Se llama ser coherentes con lo planteado en julio del año pasado. Creemos que las y los constituyentes vienen con una coherencia política que va a permitir mantener la posición que la Convención sostuvo el 8 de julio en el momento en el que se tramiten las iniciativas que otorgan amnistía. La declaración de aquel entonces contó con un amplio apoyo, más de 2/3, 105 votos a favor. Entre quienes aprobaron este documento se encuentran los constituyentes del Frente Amplio. Hoy, 3 de febrero del 2022, están por aprobar esta norma transitoria. Lo cierto es que mostraron reparos, indicando que es el Congreso el que debe avanzar en esta materia. Escuchemos a Fernando Atria y al ex vicepresidente de la Convención, Jaime Baza. De una cosa no se sigue inmediatamente la otra, obviamente. Uno podría decir todos los que están por una solución justa, los problemas deberían aplegarse a esta solución porque es justa. Pero yo creo que esa es una cuestión que debería ser aprobada por el Congreso hoy. Pero no estamos haciendo un trabajo exclusivamente político, y el trabajo normativo de construcción de normas jurídicas se despliega dentro de ciertos márgenes que es en relación con la forma en la que se distribuyen las competencias normativas. En la derecha coinciden en que la Convención no tiene facultades para avanzar en la amnistía. El constituyente RN Manuel José Osandón dijo que el organismo debe existir un límite respecto a sus facultades. Nosotros tenemos un marco de acción que está contemplado en la ley, que es una facultad. Y la facultad no solo es un poder, también es un deber. Y en ese elemento de deber, nosotros debemos atenernos a nuestro objeto. Si no, ¿en qué vamos a terminar? Regulando la norma de tránsito. Entonces hay que poner un límite. Bastante se ha criticado a la Convención sobre las últimas normas aprobadas en general en comisiones. Ayer el ministro de Economía, Lucas Palacios, calificó de naftalínica, trasnochada y anticuada la moción que busca nacionalizar las empresas del cobre. Respondió ante los cuestionamientos la presidenta del organismo, María Elisa Quinteros. Propuestas naftalínicas, trasnochadas, anticuadas, no son buenas para Chile ni tampoco son buenas para el planeta. Recordemos que el objetivo de este poder constituyente que desaparece en julio es único en la historia, y es conversemos, dialoguemos de todo, no nos cuestionemos nada.
Bueno, se esperan duros días para la mesa directiva de la Convención Constitucional. Biobío, la radio, lo dio a conocer el día de ayer. Renunció la directora de comunicaciones del organismo, Lorena Peñán. Ella, mediante una carta enviada a la mesa directiva a la que tuvo acceso Biobío, la radio, señaló que se llegó a esta conclusión de que no existe cohesión interna ni la voluntad que se requiere para desplegar una estrategia comunicacional profesional. Escuche bien, porque también se señala que la deuda comunicacional de la convención es un déficit producto, dice ella, de un presupuesto inexistente, pero por sobre todo de factores directamente dependientes del comportamiento de las y los constituyentes de la mesa directiva, en especial de la presidenta Quinteros. Tomás María José. A ver, varias cosas. La primera, efectivamente, yo creo que la Constitución no tiene nada que ver con una especie de ley de amnistía. Incluso yo creo que está fuera de sus facultades. La facultad es redactar una nueva Constitución, no establecer políticas puntuales con respecto a en materia penal. Yo creo que está fuera de sus facultades y por lo tanto la idea de la página en blanco, pero es una página en blanco para una nueva Constitución, insisto, no para un asunto puntual con respecto a determinadas personas. Yo creo que ahí hay un error y para eso yo creo que no van a estar los 2/3, pero para nada, ¿no es cierto? Yo creo que es más bien una especie de acto simbólico, ¿no? Exacto, y de hecho, bueno, escuchábamos a Manuel Goldarsky señalando que se busca que se replique la votación de la declaración de julio del año pasado, 105 votos a favor, pero lo cierto es que nosotros conversábamos en la interna con algunos convencionales que se plegaron a esta declaración y dicen que esta norma transitoria no tiene ninguna viabilidad. Aparte que se está discutiendo en el Congreso, más allá de que el trámite está siendo largo, se esté demorando más de lo que quizás muchas personas quieren, se está tramitando en el Congreso, por ende también que se plantee esta normativa. Sí, pero es que no es la instancia. Ahora, y lo otro, la renuncia de la directora de comunicación, porque se pueden producir muchas renuncias en muchísimas organizaciones. El tema es que uno de los puntos débiles, según los propios convencionales constituyentes, son las comunicaciones. Según la propia mesa directiva electa, ¿no es cierto? Que ellos dijeron que una de las grandes falencias y venían a arreglar este asunto es las comunicaciones. ¿Qué pasó con Lorena Peñán? Tú, me imagino que estás ahí todo el día, habrás visto, percibido qué es lo que está ocurriendo en materia de comunicaciones y cuáles son las diferencias internas que existen. ¿Por qué no logró ella hacer lo que tenía que hacer, a lo que llegó a hacer? ¿Qué pasó? Se habla de inexperiencia, de falta de la mesa directiva, en especial de María Elisa Quinteros, de inexperiencia comunicacional, que todas estas dificultades gatillaron en estos roces internos entre la mesa de la convención, en este caso María Elisa Quinteros, y la directora de comunicaciones de la convención. Y justamente nosotros tuvimos acceso, Biobío la radio tuvo acceso a esta carta que envió Lorena Peñán, en donde ella dice: la deuda comunicacional de la convención es un déficit producto de un presupuesto inexistente, pero por sobre todo de factores directamente dependientes del comportamiento de las y los constituyentes de la mesa, en especial de la presidenta Quinteros. Roces internos, no se llevaban bien, pero hay que recalcar que Lorena Peñán llegó hace 2 meses a la convención. ¿Y hace cuánto asumió Quinteros, Daniela? ¿Cómo? ¿Hace cuánto asumió María Elisa Quinteros como presidenta de la convención? Recordemos que ella asumió el 5 de enero. Y se había señalado en un principio que ella tenía bastante iniciativa para poder comunicar y para poder llevarse bien, por ejemplo, con los medios de comunicación. Ahora, al parecer no era tan así, de acuerdo a lo que nosotros hemos podido conocer. Roces internos, esta inexperiencia comunicacional le habría pasado la cuenta también a María Elisa Quinteros, que gatillan finalmente la salida de Lorena Peñán. En el fondo, esto es un golpe muy grande para la mesa de la Convención Constitucional, para la propia convención, porque yo me pregunto, ¿qué va a pasar ahora en este camino, en la cuenta regresiva al plebiscito de salida, considerando que se rompe el equipo comunicacional de la propia convención? Y en plena consulta indígena o proceso de comunicación, de información y difusión de la consulta indígena, que parte, si no me equivoco, el 14 de febrero ya. Debería partir el 14 de febrero, pero ojo, las cosas no están bien ahí en la consulta indígena. Se dice que el rol de la mesa actual ha tratado de hacer este proceso un poco más expedito, es cierto, pero
todavía no está el dinero sobre la mesa, hay muchos nudos todavía para que pueda partir la consulta indígena, que por cierto en este caso se realizaría en 19 días. También hay cierto nerviosismo al interior de la convención con el plebiscito salida. Yo diría que es una cierta inquietud creciente, o no es así. Sí, totalmente. Y esto tiene que ver también con las comunicaciones. Tiene que ver con las comunicaciones y tiene que ver también con las normas que se han sometido a votación en estos últimos días. Si bien es una etapa prematura, lo sabemos, se lo hemos comentado a nuestros auditores, de todas formas esto despierta alerta en distintos sectores que por supuesto influyen en la opinión pública, y eso lo reconocen los propios convencionales. Ahora, yo me quiero detener también, Tomás María José, en otro tema, en los plazos. Hasta ayer, yo les voy a contar, hasta ayer eran cerca de 900 normas constitucionales que van a tener que discutir los constituyentes. Y sobre la mesa, teniendo estas normas, muchos constituyentes de centro izquierda, de derecha, de izquierda, que cada vez se van sumando más, reconocen que no va a alcanzar el plazo. Es que, a ver, cada palabra en una constitución es muy importante. Cada palabra. La redacción de una constitución es fundamental, porque no se va a cambiar a cada rato. Entonces, si son 900, discutir cada una en profundidad. Y 900 hasta ahora. Pero además en profundidad, o sea, después de resolver las cosas gruesas, ya vamos a tener un sistema, estoy poniendo cualquier ejemplo, semipresidencialista, o el presidencialismo atenuado. Sí, pero eso hay que redactarlo de determinada manera. Entonces, ¿tendrán esa...? Bueno, no sé si hay tiempo, si hay capacidades para hacer eso. Tengo mis dudas. ¿Hay algún ambiente para solicitar ampliación de plazo, no? Nadie se atreve todavía, porque el costo político no lo quieren pagar los constituyentes. Eso es lo que se dice. Y tampoco hay consenso para sentarse a conversar sobre eso. Ahora, sí, pero también es un problema humano. O sea, es que si no se puede, no se puede. O sea, sí. Les voy a ejemplificar lo que ocurrió, por ejemplo, con la Comisión de Formas de Estado. Conocimos que ya el lunes y martes van a empezar a votar las indicaciones. Y solamente en un mail, un colectivo ingresó 250 indicaciones. En solamente un mail. Imagínense cuántas indicaciones van a ingresar a las distintas normas constitucionales, que son hasta el momento y de manera aproximada 900 en total, juntando las iniciativas populares. 250 indicaciones, Daniela, para una norma de 900, o sea... Bueno. Si pensamos que el trabajo cuando eligieron a la mesa directiva fue largo y extenso, ¿qué se viene para ahora? Mira, así están las cosas. Esto es una opinión personal. Yo creo que redactar una constitución es una cosa extremadamente compleja y difícil. No solamente por las decisiones que hay que tomar, sino que también por la forma que hay que dar forma a esas decisiones en una redacción. Hacerlo rápido, y no es que yo quiera que esto se demore eternamente, pero hacerlo rápido puede atentar contra la calidad del trabajo. Eso es lo que yo creo. Pero veamos, esperemos a ver qué pasa. Gracias. Buenos días. Buenos días. Oye, la mesa de la Convención Constitucional, liderada por María Elisa Quintero, se refirió ayer al término del plazo para apoyar iniciativas populares de norma, las que se podían patrocinar hasta la noche del día martes de esta semana. Recordemos que con 15.000 firmas o más, 15.000 firmas era el mínimo, se podía presentar iniciativas populares que debían ser consideradas, no es que debían ser acogidas, sino consideradas para ser discutidas. Finalmente, se comunicó que 980.332 personas fueron parte del proceso y que alrededor de 483.000 firmas, o 483.000 personas, firmaron solo una iniciativa de las 7 que se podían patrocinar. Además, prácticamente la mitad de los apoyos se dio en las 24 horas previas al cierre del final. También lo comunicamos que habían muchísimas normas que le faltaban 2.000, 3.000 firmas para poder entrar dentro de estas 15.000. Y se informó que total fueron 77 las iniciativas que superaron las barreras de las 15.000 firmas y que deberán ser debatidas dentro del órgano, tal como cualquier otra iniciativa impulsada por los convencionales. Las propuestas ingresadas por los pueblos originarios, que consistían en otros requisitos, llegaron a las 201. Hace algún rato en esta edición de Radiograma hablábamos del Ministerio Público. Bueno, ocurre que el Ministerio Público es un órgano autónomo encargado de dirigir las investigaciones de los delitos que se cometen en Chile.
Esta autonomía e independencia son principios que se defienden en al menos 2 propuestas que se presentaron por parte de convencionales constituyentes para que cumpla sus funciones. Una de las iniciativas la firman 10 convencionales de Chile Digno, Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente, el Colectivo del Apruebo e Independientes por una Nueva Constitución. Ellos son críticos del rol que ha jugado el organismo y plantean la necesidad de introducir cambios al Ministerio Público. Dicen, la Fiscalía cuenta con escasa legitimidad social, una mala imagen pública y un bajo nivel de confianza de los ciudadanos. En el último tiempo han surgido reiteradas críticas al funcionamiento de la institución y a las decisiones de sus autoridades. A propósito de escandalosos episodios que han revelado las espurias prácticas de financiamiento ilegal de la política, desde distintos sectores se han dirigido fuertes cuestionamientos en contra del Ministerio Público, por lo que se ha calificado como un trato privilegiado y excesiva de benevolencia hacia determinados imputados por la comisión de delitos vinculados con la corrupción, dice esta iniciativa. A su juicio, esto ha sido calificado en ambientes académicos como una operación destinada a lograr una generalizada impunidad en el escándalo de financiamiento ilegal de la política y corrupción. Y uno de los aspectos centrales de las críticas tiene que ver con la estructura jerárquica del organismo, que entrega amplias facultades tanto al fiscal nacional como a los fiscales regionales, no solo para dirigir la institución, sino que también para influir en las decisiones más relevantes de los persecutores en la tramitación de los casos que les han sido asignados y para dirigir instrucciones con carácter vinculante acerca de la forma en que se debe proceder en un caso concreto. Así, se propone una reconfiguración de la estructura organizacional del Ministerio Público, reemplazando al fiscal nacional como único encargado de la conducción de la institución por un Consejo General, un órgano colegiado, paritario, en el cual se puede incorporar una participación ciudadana efectiva y vinculante, asignándole la función de dirigir autónomamente la institución y definir de manera programática las políticas de persecución penal que regirán a nivel tanto nacional como regional. Y se agrega que el fiscal nacional no podrá asumir de oficio y de manera excepcional la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de las víctimas o testigos respecto a determinados hechos que se estiman constitutivos de delito, cuando la investidura de las personas involucradas como imputados o víctimas se lo hiciera necesario, para garantizar que dichas tareas se cumplirán con la absoluta independencia y autonomía. De acuerdo con esta propuesta, el presidente de la República ya no sería quien tendría que escoger al fiscal nacional tras una quina realizada por la Corte Suprema. Y hay otra iniciativa que es de 8 convencionales de la bancada de Renovación Nacional, Evópoli e Independientes. Y esta propuesta deja una futura ley el sistema de nombramiento del fiscal nacional, de quien dependerá jerárquica y directamente los fiscales regionales y los fiscales adjuntos. La ley designará el sistema de nombramiento, o sea, se lo deja a la ley. Yo por lo menos no estoy de acuerdo que sea colegiado. Yo creo que los organismos colegiados son aquellos que deben emitir alguna decisión, pero una decisión más bien jurisdiccional o de carácter administrativo, por ejemplo la Contraloría, los Tribunales Superiores de Justicia, para no depender de una persona. Pero un organismo jerarquizado debería depender de una persona, o sea, porque si no, ¿sabe lo que pasa? Cuando en los organismos jerárquicos dependen de varios, al final nadie es responsable. Se diluye la responsabilidad entre 4, 5, 6, los que sean, y al final nadie es responsable. Tiene que haber un responsable y los organismos jerárquicos siempre es uno. Yo creo que es un error. El problema del Ministerio Público es la capacidad de los fiscales para investigar, su capacidad profesional para investigar, los vínculos con las policías, es otra cosa. Pero no, bueno, en fin, yo creo que esto no se soluciona diluyendo la responsabilidad de 1 en 5. Creo que no va por ahí el asunto. Esperemos saber qué pasa con estas proposiciones en la Convención Constitucional. A propósito de las dificultades de la consulta indígena, desde la Secretaría de Técnica para implementar el proceso destacan que la nueva presidenta de la Convención dicen que se ha jugado para llevar adelante convenios y subsanar las dificultades con que se había encontrado la participación de los pueblos originarios en la redacción de la nueva Carta Fundamental. La presidenta mandó sus excusas por no poder asistir. Está trabajando duramente en el tema de la consulta indígena y es por eso que viene yo para poder dar respuesta a las dudas que tengan. Así comenzó su intervención el domingo pasado el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, de Independientes No Neutrales, en el programa Mesa Central de Canal 13, y junto con transparentar las razones que determinaron la ausencia de María Elisa Quintero, la presidenta de la Convención, en el programa televisivo, Domínguez daba cuenta de la relevancia que la presidenta de la Convención ha dado al proceso que busca concretar la participación de pueblos originarios en las distintas regiones del país para la redacción de la nueva Constitución. Un hecho llamativo de esta decisión, según cuentan desde la Secretaría Técnica de la Comisión de Participación y Consulta Indígena, es que un día después de asumir, Quintero
Quinteros y Domínguez los convocaron a una reunión junto a las coordinadoras de esta instancia, Margarita Vargas e Isabela Mamani, y a sus pares de Participación Popular. Y en la cita, la disposición de la propia Quinteros para liderar el proceso fue evidente. No solo ofreció 20 minutos para escuchar la exposición de los miembros de la Secretaría Técnica de la consulta, mientras que los demás concurrentes contaron con 5 o 10 minutos, sino que además propuso involucrarse personalmente para coordinar la gestión y responder a las necesidades que hasta el momento había tenido el proceso. Así lo confirma el representante cahuéscar en la Secretaría Técnica, Carlos López, quien sostiene que la presidenta, de manera voluntaria, se ofreció a tomar un rol protagónico dentro de la Secretaría Técnica y apoyarnos en todo lo posible. A comienzos de diciembre, un mes antes de dejar su cargo, la entonces presidenta de la convención, Elisa Loncón, reconocía públicamente que la consulta indígena estaba en peligro. El 6 de diciembre de 2021, en un punto de prensa en la sede del Congreso en Santiago, Elisa Loncón sostuvo que está en riesgo la participación y consulta indígena porque no tenemos los recursos para realizarla, porque no tenemos la colaboración del Poder Constituido para hacer la participación indígena. Pero la verdad es que los problemas no es de recursos hay, se le entregaron. El problema está al interior de la convención, que no ha sido capaces de organizar esto. De ponerse de acuerdo. Exactamente. Además, la instancia encargada de redactar el documento base para la consulta no había tenido acuerdo, como decíamos. Más bien sus integrantes estaban enfrentados por aspectos de forma y de fondo para la concreción del proceso, cuyos plazos apremiaban, pues el inicio de la votación de normas en comisiones comenzaría incluso antes de que el proceso en regiones pudiese iniciar. Y en este sentido, la convencional Coya Isabel Godoy explica que la consulta ha enfrentado varias dificultades. Entre estas, desconocer los acuerdos de la Comisión de Pueblos respecto de lo que se les dio un mandato a los coordinadores para crear un documento base con aporte de todos y se generó un documento distinto con una indicación sustitutiva. Eso nos hizo perder mucho tiempo y provocó la renuncia de Victorino Antilef. Esto no tiene nada que ver ni con los recursos ni con el gobierno. A ver, Elisa Loncón faltó a la verdad cuando dijo todo eso. Le echó la culpa a otros cuando el asunto está al interior de la convención. Y no es la primera vez que faltaba la verdad por lo demás. Adicionalmente, Godoy también menciona que enfrentaron la falta de profesionales en la Secretaría Técnica, que era responsabilidad de la mesa y de la Secretaría Técnica General de la Convención. Otro punto más que también Elisa Loncón quizá omitió. Y por supuesto al financiamiento, que dejó fuera del presupuesto 2022, dejando la suerte para ser pedida directamente en el Congreso. Y sin embargo, con la llegada de Quinteros a la cabeza de la convención, el comentario generalizado, los pasillos, es que el cambio ha sido evidente, más allá de la polémica que hubo la última semana en torno a los recursos para implementar el proceso, fijado en 1.410 millones de pesos por la Secretaría Técnica y luego corregido y se aumentó a 2.400 millones de pesos. Las gestiones de la presidenta han permitido concretar los apoyos de distintas organizaciones públicas y estatales, principalmente a través de convenios, consiguiendo así que la etapa de difusión de la consulta comience ahora, el 7 de febrero, y una semana después, el 14 de febrero, se inicien los encuentros territoriales. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero esto ha estado lentísimo y pasan los días con respecto a lo que está ocurriendo con la consulta indígena. Bueno, convencionales del colectivo Independientes de Renovación Nacional y Evópoli presentaron una norma para que las personas extranjeras que ingresen de forma irregular a Chile sean expulsadas. El constituyente independiente Mauricio Daza afirmó que esta propuesta no es una solución. Javier Tobar con detalles. Los convencionales de derecha presentaron esta propuesta en medio de la crisis migratoria que se vive en ciudades del norte del país y que ha generado protestas y expresiones xenófobas en Arica e Iquique. La norma, ingresada por el colectivo Independientes RN Evópoli, establece que quienes ingresen clandestinamente por un paso no habilitado o infrinjan gravemente las leyes deben ser sometidos a proceso de expulsión. Esto sin perjuicio de las reglas del derecho internacional e interno sobre refugio, asilo, protección de niños, niñas y adolescentes. El convencional por el Distrito 2 de la región de Tarapacá, Álvaro Jofré, aseguró que la idea es crear un sistema de migración seguro, ordenado y responsable de largo plazo. De verdad resaltar que esta migración tiene que ser segura, regular y ordenada, y que tiene que ser responsable de que si estamos o no capacitados como país para seguir recibiendo las 400 personas diarias que ingresen por pasos no habilitados. Yo creo que esa es la responsabilidad. Y una responsabilidad de la clase política, de todos. El constituyente por el Distrito 5, Roberto Vega, aseguró que buscan que esta medida ayude a mantener el derecho de vivir en un país en paz. El proyecto de norma reconoce las normas sobre refugio, reconoce las normas sobre asilo, reconoce los tratados de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, lo único que pedimos es que mantengamos el derecho a vivir en paz, con seguridad en nuestro querido Chile. El convencional independiente por el Distrito 23, Mauricio Daza, afirmó que la propuesta no es una solución y se trataría más bien
de un signo político. A mí me parece que más bien se trata de un signo político por parte de quienes por lo demás pertenecen a un conglomerado que actualmente está en el gobierno y que durante los últimos 4 años ha generado una situación la cual es de franca crisis respecto a la situación migratoria. La norma propuesta por el colectivo de derecha establece además que el Estado deberá asegurar una migración segura, ordenada y regular, velando siempre por el interés de sus nacionales y ciudadanos. También deberá priorizar por estos últimos en el otorgamiento de prestaciones y derechos sociales. Estar informado.